Ya, José. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar hoy en un nuevo encuentro literario a la escritora Carmen Posadas. De nuevo, tengo que agradecer al Corte Inglés por cedernos este espacio a puerta cerrada y a Cristian por su organización. También y una vez más me acompañan mis dos amigas y soñadoras, Celeste Pérez Martín, bibliotecaria en Cabañas de la Sagra, y Lourdes Nicolás, escritora de literatura infantil. Carmen no necesita presentación y para mí es todo un honor tenerla hoy con nosotras en unas fechas navideñas, como podemos ver que tenemos aquí la decoración súper Sí, bonita. Y contaros un poquito de ella. Carmen nace en Montevideo, aunque ha vivido en muchas otras ciudades. Autora de libros infantiles, novelas, biografías y varios guiones de cine y televisión. En el año 1998 ganó el Premio Planeta con su novela Pequeñas Infamias. Y hoy viene a presentarnos su última novela, La leyenda de la peregrina. Doy paso a Cristian, que nos dé unas palabras y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo simplemente saludar a Carmen Posadas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. a ti. Esta tarde tenemos escritora de nivel y todo se lo tenemos que agradecer a Eva María Galán y al Kibla-Web, que es la persona que se encarga de organizar estos eventos, que también lo hace y que ya en ámbito cultural estamos teniendo ya varios, ya no he perdido la cuenta si han sido 5 o 6. Un montón. Sí. Y nada, bueno, esta tarde tenemos el placer de disfrutar de Carmen Posadas y saludar también a las dos soñadoras, a Celeste Pérez y a Lourdes Nicolás. Y nada, yo me retiro para que comience la tertulia y nada, que paséis buena tarde. Un saludo a todos. Muchas Gracias. gracias. A ver que me ponga los auriculares, la mascarilla, todo. Bueno, comentaros un poquito lo que me ha parecido a mí. Ay. La novela. Yo, bueno, la leí en muy poquito tiempo. Sé que la novela habrá sido un trabajo grande de investigación y documentación por el repaso histórico que nos hace. Y es muy bonito como desde el principio Carmen representa la libertad de la mano de los esclavos y cómo empieza la historia. También comentar que en el principio empieza con un prólogo precioso, también que cuentas un poco la experiencia de la escritura, ¿no? Y bueno, te dejo presentarte a ti y que empiece un poquito esto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Y entonces tú me preguntabas, Lourdes, cómo empezó, ¿no?, la idea. Yo lo cuento en el prólogo, que tiene que ver con una joya familiar. Cuando leí mi madre apareció un anillo que nosotros recordábamos que lo usaba mucho cuando éramos pequeñas y que tenía una piedra azul, era un zafiro, un montaje así como un poco barroco, italiano. Mi mamá siempre contaba que antes de ser un anillo había sido un colgante de su madre y antes un pendiente, mejor dicho, un broche de su abuela. Entonces, yo era una niña muy fantasiosa y siempre me preguntaba qué pensarían los objetos, ¿no? Si los objetos hablasen, qué cantidad de historias contarían. Y seguramente serían testigos de escenas tan íntimas que podían cambiar el curso de la historia. Y bueno, ahí se quedó esa idea, pero al cabo del tiempo empecé a pensar, digo, bueno, no voy a escribir la novela del anillo este de mi madre, porque al fin y al cabo 3 generaciones no me va a parecer una novela, pero no habrá un objeto que yo pueda utilizar para hacer este mismo ejercicio. Entonces me acordé de que la perla peregrina llevaba años guiñándome el ojo. O sea, yo iba a un museo y ahí estaba la perla peregrina en el sombrero de Felipe III. Abrí un libro y Mariana de Austria la tenía en el joyer de los Austrias. Y luego más allá hablaba Alejandro Dumas en una novela y en unas crónicas hablaba San Simón. O sea que me estaba llamando y yo no me enteraba. Hasta que uní estas dos ideas y dije, tate, ya sé, voy a escribir la historia de la perla peregrina. Y 500 y pico páginas más tarde, aquí está la criatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a preguntar así en orden o...? Como queráis. Venga, pues empieza tú, Lourdes. Bueno, hola Carmen, que antes no nos hemos podido saludar, que para mí es un honor conocerte de verdad. Y te quiero dar la enhorabuena porque
bueno, es exquisita en sí la novela. Has dado vida y humanidad a cada personaje que entra dentro de esta historia, donde esta perla va viajando en cada época. Y luego sí que te quiero decir que hay un pasaje de Velázquez, cuando empieza con sus primeras pinceladas, pues en ese momento que yo lo estuve leyendo me pareció que todos esos personajes que Velázquez estaba pintando salían del cuadro, o sea, de una manera mágica. O sea, he disfrutado, Carmen, no te pueden imaginar, o sea, espectacular el libro, de verdad. Ay, muchísimas gracias. Además, Lourdes, tú que escribes, sabes que es muy importante poner atención tanto a los personajes principales como los secundarios, y que muchas veces son los secundarios los que dan color y dan atmósfera a las historias. Entonces, yo cuando me planteé escribir este libro, primero pensé, bueno, a ver cómo lo voy a estructurar. Eso era fácil porque, claro, es la historia de la perla y la historia de todas las personas que han poseído la perla, ¿no? Así que eso estaba muy claro. Pero lo que no sabía es cómo lo iba a contar y quién iba a ser el protagonista en cada una de las peripecias. Entonces decidí que tenía que elegir un personaje que de alguna manera simbolizara la época que yo estaba retratando. Cuando leía sobre la vida de Felipe II, lo primero que me llamó la atención es que fuera 4 veces visto. Tenía una mala suerte espantosa, o en aquella época las mujeres morían como chinches. La explicación es que las mujeres morían como chinches de parto a cada rato, y los niños 3/4 de lo mismo. Entonces se me ocurrió que iba a narrar este periodo en concreto, iba a ser alguien del área de la salud. Pero no quería que fuera un médico, porque esto ya está muy utilizado, ¿sabes? Si tienes el médico de Nueva York, sino el egipcio, esto está muy trillado. Así que dije, bueno, como en aquella época usaban tanto las sanguijuelas, voy a inventarme un vendedor de sanguijuelas. Y así apareció Benito Molina. Me fascina. Me enamoré de verdad. A ver, que creo que hay problemas con Celeste, que no sé qué le ha pasado. Mi Celeste se ha quedado como en un cuadro. Se ha quedado como pintada por Velázquez. Sí, hablando de Velázquez, se ha quedado. Parece pintada por Velázquez. A ver si... Un momentito. Pero sí que es cierto que los personajes, Carmen, le han dado una calidez. Ahora. Que te hacen imaginarte estar en ese espacio de tiempo. Sí. El truco está en los personajes secundarios. Escribir no es nada más que plagiar con mucho arte. O sea, piratear ideas de los grandes escritores y transformarlas y convertirlas en otra cosa. Y uno de mis maestros es Dickens, y Dickens presta más atención a los personajes secundarios que los personajes principales. Y tú dices, ¿cómo es Oliver Twist? Pues Oliver Twist es bastante neutro, no es ni muy inteligente, ni muy alto, ni muy guapo, ni muy nada. Es neutro. Eso está estudiado también. Es para que todo el mundo se pueda identificar. Está en plano que cualquiera se siente identificado con este personaje. Sin embargo, Dickens echa el resto en los personajes secundarios. Y es lo que yo quería hacer, porque mi misión en este libro era que el lector tuviese la impresión de estar mirando por el ojo de la cerradura la vida privada de los grandes personajes. Entonces, necesitaba a alguien, por ejemplo, en el caso de Felipe II, necesitaba a alguien que se colase por las habitaciones privadas, ¿no? Así que por eso elegí un vendedor de sanguijuelas, sabiendo que me iba a permitir colarme yo también en ese ámbito tan privado. Celeste, es muy curioso. Decir. Sí, porque es muy curioso que, de verdad, desconocemos el Alcázar de Madrid y nos muestras la arquitectura. Cuando estás leyendo la novela, te imaginas los pasillos, lo que ella ha dicho, porque es un edificio que solo así hemos podido viajar dentro de él. Ay, qué suerte. Bueno, me encanta que me digas eso. Sí. Lo que yo quería. Primero, cuando escribí este libro, no tenía más repajolera idea de cómo era el Alcázar. No sabía, es que ni siquiera sabía dónde estaba. Resulta que está donde ahora está el Palacio Real. O sea, cuando llega Felipe V, viene de Versalles,
ve ese edificio lúgubre, negro, húmedo, y dije, qué horror, pero ¿dónde, en qué país me he metido? ¿Cómo es posible que vivan en este alcázar tan horrendo? Y sin embargo, era un microcosmos, o sea, no era un palacio donde vivía un rey, es que aparte del rey vivían 1000 personas, y no solamente criados, sino también pues ministros, covachuelistas, eh, cortesanos, aventureros, allí había absolutamente de todo. Entonces me divirtió mucho el reconstruir cómo era la vida, aquello era como aquí no hay quien viva, ¿sabes? Pero la época, es que o sea, nunca me imaginaba que el Alcázar era así. Todos lo hemos visto en el libro, la arquitectura, pero es verdad, no eres capaz de vivirlo hasta que no lo lees, porque que fuese realmente así. Felipe II vivía, aparte de todos los ministros y los cortesanos, esto que he mencionado antes, rodeado de todos los operarios que servían para la gloria de Felipe II. Entonces, en su época, él tenía la galería de monstruos más increíble de la historia, y era como, pues tenía desde un basilisco a un unicornio, que me gustaría saber cómo era ese unicornio, todos los animales más raros que había en la época. Y a lo mejor ese taxidermista pues vivía al lado de un boticario que se dedicaba a hacer pócimas, o al lado de un carpintero que estaba ocupado de arreglar las sillas reales, y todos vivían juntos, y aquello debía ser como un conventillo, ya te digo. Bueno, a mí me hubiese encantado ahí meterme, bueno, que ya lo he hecho en la novela, durante la novela, pero meterme ahí en esa, como un pueblo prácticamente. Claro, claro. Entonces ahí necesitaba también alguien de dentro del Alcázar para que pudiera explicarle a este señor que viene de Panamá cómo funcionaba. Entonces se me ocurrió esta Angelilla, que es la que trabaja con el boticario. Que por supuesto, el alguacil que trae la perla de Panamá existió. Ese personaje es real, se llamaba como ahí se ve, ¿no? Don Diego, de tal y cual. Era un tipo sumamente avaro que pensaba que el llevarle la perla, esta perla tan extraordinaria, a Felipe II, le iba a permitir comprar un título, o que le iba a dar algún tipo de prebendas. Luego se dio cuenta de que no, que era un panoli que venía de la otra parte de Europa, además con una desinformación espantosa, porque él pensaba decirle al rey que esta perla le iba a ayudar a engendrar hijos, que es lo que necesitaba Felipe II, desesperadamente, necesitaba engendrar un hijo, y luego se encuentra con que otra perla anterior, que ya se la había regalado Felipe II a María Tudor, y aquello no había funcionado como ¿cómo se dice? Remedio a la infertilidad, no había funcionado. Me encanta, ahora que estabais comentando de la historia, de todo, cómo se mezcla la historia real de la historia, bueno, la historia con los personajes que aparecen con ella, que los vas mezclando, y me encantó esa parte. Y luego también lo que haces al principio de cada capítulo, que voy a enseñarlo si quieres, con tu permiso, esto que haces, no sé si se ve. Esto de ubicar al lector en espacio, tiempo, reyes, esposos, hijos, para ubicar un poco al lector en qué se va a encontrar en ese momento de la historia, porque sí que es verdad que vas de Felipe II a Elizabeth Taylor. Exacto, son 500 años de historia, nada menos. Sí. Este croquis con los nombres de los reyes y con quién se habían casado y cuántos hijos habían tenido y todo lo demás, es el mismo que yo manejé mientras estaba escribiendo la novela, porque yo me perdía, entre otras cosas porque todas son igual. O se llaman Ana o se llaman María, y todos son de Austria, y todos tienen la misma mandíbula. Sí. No sabía de quién estaba hablando, con lo cual me ese croquis, y dije, bueno, este croquis lo voy a dejar también para los lectores, porque si no es que está muy bien, sí. Yo me hubiera perdido también, la verdad. Hay una... ¿Eres tú? Hay un... ¿Yo? Ah, vale. Bueno, pues una de las cosas también que me ha encantado es cómo has enlazado la perla, lo que acaba de decir Eva, acabando en Liv Tyler,
que encima es un personaje, una mujer, vamos, yo la admiro porque es tremenda ella misma en su carácter y en su hacer. Y me encanta porque lo enlazas desde el inicio hasta un momento determinado, que es lo que evoca todo esto, ¿no? Y es súper mágico cómo vas navegando hasta llegar de nuevo a ella. Pues mira, ese truco se me ocurrió al final. O sea, yo cuando empecé esta novela, yo nunca sé qué va a pasar en mis novelas, no tengo ni idea, la voy tejiendo a medida que voy escribiendo, ¿sabes? Y soy como al final, soy como la más sorprendida, la primera y la más sorprendida lectora de todo lo que pasa ahí. Entonces, cuando yo empecé ese libro, el libro comenzaba con el capítulo de los esclavos. Pero luego cuando terminé el libro y llegué a la parte de Elizabeth Taylor, y entonces ahí me enteré de que ella, a un momento dado, quiso escribir la historia de sus joyas y contar las historias a través de las joyas y tal y cual. Yo dije, tate, yo me voy a convertir en la negra de Elizabeth Taylor y voy a escribir la novela que ella no pudo escribir, la voy a escribir yo. Y entonces por eso el libro empieza y acaba con Elizabeth Taylor, porque es como si lo hubiera escrito ella, ¿sabes? Entonces cuento al principio la anécdota esta famosa de los perritos y la dejé textual como la había escrito ella en sus memorias, porque eso está tomado, son sus palabras exactas. Y luego lo retomo al final. Pues está chulísimo, Carmen. Me encantó. Carmen, ¿con cuál personaje, yo te iba a decir con cuál más me he divertido, cuál es el que más he aprendido y con quizás el que más me ha gustado? Vale. Yo os cuento el mío y luego me contáis el vuestro, ¿vale? Venga, vale. ¿Sí? Yo, ¿con cuál te has divertido tú más? A ver si coincidimos. Creo que coincidimos. Me he divertido con Nicolásito Pertusato. Iba a decir, hemos compartido. Muchísimas gracias, porque además yo me imaginaba lo que sería la corte de Felipe IV, en los que los sabandijas, que así les llamaban, eran unos personajes importantísimos. Es que el rey las trataba como si fueran sus primos. Es que de uno en concreto, este que se llama Diego de Acedo, que es el archienemigo de Nicolásito Pertusato, y que existió y que hay un cuadro. Me parece que sí que lo he puesto en el libro, ¿no? La foto de Diego de Acedo está, ¿verdad? Bueno, con ese aspecto, ahora lo comento. ¿Sí? Con ese aspecto que ahí lo veis, era un conquistador, estuvo involucrado en un crimen pasional. O sea, medía 1,20 m, pero tenía locas a todas las damas de la corte. No me preguntes por qué, cuál era su secreto erótico, pero es así. Porque era muy inteligente, tendría mucha labia. Debía tener música directamente. Sí. Y entonces, pues, me encantó reconstruir la vida de los sabandijas y saber que eran personajes importantísimos, que Diego de Acedo, por ejemplo, era el encargado del sello real, nada menos, y que el rey le llamaba mi primo. Imagínate el pisto que se daba el enano, ¿no? Cuando le llamaba el rey mi primo. Después había otros que jugaban al ajedrez con el rey. Estaba muy, muy en contacto con la familia real. Y Nicolásito Pertusato me pareció genial porque es un enano, pero parece un niño. O sea, hay otros esclavos, en concreto Diego de Acedo o Mariambola, por ejemplo, la enana que está en las Meninas, tienen un aspecto con la cabeza grande, las manos grandes, etc. Pero Nicolásito Pertusato, que lo habéis visto ahí en el libro, parece un niño de 6 años. Y es a ver, que lo he quitado. Y además le describes tú con su melena larga, o sea, que es perfecto, angelical. Exacto, es un niño perfecto y además era difícil. Vamos a ponerle cara. A ver, ahí está Pues yo creo que él es un poco el personaje que antes te comentaba Carmen, que a mí ese cuadro de repente empezó cobró vida, sí. Y es como que de repente se salía del cuadro y me hizo a mí entrar en todas sus historias, no sé, lo he disfrutado un montón. Ay, qué fuerte, porque también una de las cosas que yo quería, aparte de que el lector tuviera esa sensación que está mirando la vida privada de los personajes a través del ojo de la cerradura, es que también, de paso, aprendieran un poquito de historia, pero sin que se note, ¿sabes? Porque no sé si os ha pasado muchas veces leer libros de novelas
de historia que te da la sensación que el autor te está diciendo, ahora os vais a enterar lo mucho que sé. Y casi te tumba a base de fechas, de datos, de batallas, que te dices, ay, no me aburre. Fecha que me Se aburre. Lo que quiero es saber qué pasa, ¿no? Sí. Y entonces es un poco lo que yo quería también, que aprendieran historia, pero de un modo divertido. Sí. Mira, que hay gente que está preguntando en el chat, dice, no sé si lo habéis mencionado, todavía no, pero dice, me gustaría saber qué ha sido de la perla y dónde se encuentra ahora. Era una pregunta que te iba a hacer un poco más adelante, pero como la gente lo está preguntando, claro, pues lo aprovechamos. Sí. La perla peregrina, al morir Elizabeth Taylor, se subastó y alcanzó el precio récord de $11.800.000, casi $12 por una perla, que es una cifra completamente sideral. Y los de Christie son muy discretos y nunca dan información de si la venta ha sido privada, no te dan información de quién la tiene. Lo único que se sabe es que la tiene alguien de los países árabes. Y es curioso porque esta reflexión me la hizo un periodista. Me dijo, ¿tú te das cuenta que la perla siempre está en los lugares de poder? O sea, cuando Felipe II era este monarca en cuyos dominios no se ponía el sol, la tenía Felipe II, la tienen los Austrias hasta que viene la decadencia de los Austrias, pasa a manos de los Borbón, que son la familia real más importante de ese periodo histórico, el siglo XVII, el siglo XVIII. Caen los Borbones y llega Bonaparte, y entonces la tiene la familia Bonaparte. Después la vende Napoleón III y acaba en la corte de la reina Victoria, cuando el imperio británico está en su auge, y después acaba en este otro imperio mítico que es Hollywood, y que también tiene y ahora está con los árabes, que tienen mucha pasta. Claro. Bueno, y retomando los personajes, ya hemos dicho que con el que más nos hemos divertido ha sido con Nicolasete. La persona que a mí ahora me toca decir a mí, y luego a ti, Carmen, con la persona a la que más he admirado ha sido Harriet, y más es la que más me ha gustado porque me ha parecido una mujer inteligente, generosa, es que tiene tantas cualidades. Harriet es que me ha enamorado. Pues bien, me alegro porque ahí coincidimos. Me encantó ese personaje que yo no la conocía. Cuando llegué al capítulo de Napoleón III, dije, a ver, desde el punto de vista de quién voy a contar yo esta historia, porque Napoleón III siempre está muy identificado con Eugenia de Montijo, y ya hemos leído no sé cuántas novelas. Es la que más me ha gustado. Sobre Eugenia de Montijo, que era tan guapa y bla, bla, bla. Pero esto ya se había contado muchas veces. Entonces yo necesitaba otra persona que la narrara. Y entonces me enteré que si Napoleón III consigue convertirse en emperador, es gracias a otra mujer que lo ayudó en todo, y es Harriet Howard, que yo no la conocía, me pasaba como a ti, Celeste, me pareció genial, pero no solamente que hubiera utilizado su dinero propio para ayudarle y tal cual, sino todas las trampas y todos los trucos que utiliza para que salga en los periódicos, para que la gente hable de él. Todo es verdad, o sea, toda esa historia de que va al comisario de policía de París y dice, deme los nombres de los mejores ladrones de París. Todo eso es verdad, eso lo hizo ella, y consigue convertir a Napoleón III en emperador, y luego Napoleón III se enamora de Eugenia de Montijo, pero ella sigue, y ¿sabes? ¿Enamorada? Sí, pero le da igual, que no va a su casa a llorar, sino que pues se dedica a ayudar a otros, y es una mujer fantástica, a mí me encanta. ¿Y el personaje que más pena me ha dado, quién crees que es? A ver, ¿quién? ¿Quién crees que es? La pobrecita que había tenido la perla pensando que era la suya y no lo era. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es una historia trágica también, porque claro, la pobre Victoria Eugenia, que además su historia empieza como una historia de amor, o sea, se casan Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y además esos amores que va contra todos, porque la madre de Alfonso XIII no quería que se casara con ella,
todos los reyes de Europa están mirando a ver con quién se casa Alfonso XIII, porque ya es un imperio en decadencia, mejor dicho, un reino en decadencia, de ver cómo pueden sacar tajada, y querían ponerle ahí una princesa, yo que sé, una princesa alemana, una princesa italiana, y se casan. Es una historia de amor, pero esta historia de amor se rompe por completo cuando nace ese niño con hemofilia. Y a partir de ese momento le empieza a poner los cuernos de la manera más bestial, y por este rasgo redentor, que cada vez que le ponía los cuernos le regalaba una joya. Y entonces ella decía que eran sus heridas de guerra, ¿no? Porque cada vez tenía una... Y bueno, y pasa eso, que en 1914, yo no sé qué terrible pecado tenía que purgar, pero dije, bueno, voy a comprar la perla peregrina. Se le ofrece un joyero inglés, que lo tenía a la venta después de la muerte de la duquesa de Abercorn, y entonces le dije, bueno, sé que esta perla ha pertenecido a la Casa Real Española y posiblemente usted la quiera recuperar y está a la venta. Y el rey dice, sí, me interesa. Pero cuando le dicen el precio le parece muy caro. Y el joyero, que era muy avispado, le dijo, bueno, si no quieres comprar esa, ¿por qué no compra esta otra, que también es muy bonita? No es una joya falsa, pero es una falsa peregrina, o sea, no es la peregrina. Claro. Así que nada, Alfonso XIII se la regala a Victoria Eugenia, ella se queda encantada, y pasan los años, y cuando sale a la venta la auténtica peregrina en el año 69, ella lee en el periódico y se da cuenta que su marido le ha mentido una vez más. Y entonces es cuando monta toda esta historia para intentar recuperar la perla. Es que me ha parecido, digo, esa es la más triste de todas, es esa. Sí, o sea, porque el engaño hasta después de muerto. O sea, a mí también me da mucha pena la mujer de Carlos II, el hechizado. Ay, porque esta pobre que viene de Francia, de una familia desestructurada, su madre nunca la miró a la cara, y su padre resulta que le gustaban los niñitos y no de la manera más sana posible. Y entonces llega a España y le dicen, este es tu marido, que por supuesto le habían mandado un cuadro en el que estaba muy favorecido, y de repente llega, este es un engendro, este pobre. Y entonces, claro, la pobre, su única misión en esta vida es tener un hijo, pero ¿cómo iba a tener un hijo que el otro que no funcionaba? Es verdad. Ahí empieza todo ese disparate que habéis leído de cómo en la época de Carlos II la Inquisición funcionaba a destajo, y había actos de fe en las que quemaban no sé cuántos herejes y cuántos brujos. Y en lugar de España, que había más brujos por metro cuadrado, era el Alcázar. Porque intentando que tuviera un hijo Carlos II. Por eso digo que es que has descubierto un Alcázar que en tu cabeza no lo concibes, porque al final ves esa historia donde aparecen todos los brujos cuando sale la Inquisición y los tiene los reyes metidos dentro. Es que como siempre la ficción, ¿cómo se llama? La realidad supera la ficción. Yo nunca me hubiera atrevido a inventarme eso. Claro. Igual que la historia de que uno de los brujos le dijo, no, mire, majestad, esto lo vamos a arreglar, porque el problema es que usted no se ha despedido de sus antepasados. Así que vamos a desenterrar las momias de todos sus antepasados, empezando por Carlos V en adelante, y vamos a hacer aquí una especie de ceremonia mortuoria, no sé qué, y es verdad, y desentierran todas las momias, y Carlos II y su segunda mujer, porque ya la otra pobre se había muerto de todas las perrerías que le habían hecho, se ponen ahí desnudos, y los otros hacen unos conjuros y tal y cual, que ni por esa se quedó embarazada, claro. Mira, otra pregunta. Hay sí, le iba a comentar, sí. Esa que me ha gustado mucho. Sí. A lo largo de la historia parece ser que hay objetos que dan poderes a sus poseedores, y esto se repite. ¿Qué opinas? Bueno, a la perla peregrina en concreto le atribuyeron muchas propiedades, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, Harriet decía que no quería saber esa perla de nada, porque solo con ver la trayectoria le daba yuyu tenerla, ¿no? Harriet nunca quiso tener la peregrina. Y sin embargo, otras personas se agarraron a las perlas, como por ejemplo María Tudor, para tener un hijo, ¿no? Porque se suponía que las perlas ayudaban a la fertilidad. Esta parte de la historia
me causó muchos problemas, porque cuando empecé a escribir el libro, en Wikipedia, en muchos sitios, dicen que la perla que le regaló Felipe II a María Tudor era la peregrina. Y a mí me venía muy bien, porque María Tudor es un personaje, ¿sabes?, muy potente. Me venía muy bien que tuviera la peregrina, pero me enteré de que no, de que era otra perla anterior que se llamaba la Pelegrina, para más confusión. Y entonces, bueno, pues al final he contado también la historia de la Pelegrina, porque tiene una trayectoria muy curiosa y acaba en Rusia en manos del príncipe Yusupov, el asesino de Rasputín, o sea que también tiene la Pelegrina. Ay, me reí mucho en ese episodio, me reí mucho cuando se disfraza de mujer. Pues, también es verdad, es que Félix Yusupov era guapísimo. Además era muy menudito, o sea que parecía una chica, no era muy alto, era menudito, con unos ojos claros, completamente transparentes. Y le encantaba vestirse de mujer precisamente porque su madre, que ya había tenido solo chicos, cuando nació él, ella estaba desesperada y lo llenó de bodoques de arriba abajo. O sea, el vestido de niña con unos tirabuzones, hasta los 10 años estaba vestida de niña. Yo creo que se le quedó el gusto de... y siempre hacía gamberradas de eso. Entonces, una vez en París, es cierto, que coincidió con el famoso príncipe de Gales, con Eduardo VII, y se hizo pasar por una cocotte, y el otro estaba entusiasmadísimo, y ya pensaba que iba a tener una historia con Yusupov, y salió corriendo. Ay, me he reído mucho, me he reído mucho. Ese capítulo. Luego me tenéis que decir cuál es vuestro capítulo favorito. Ya sé que el del celeste es el de Harriet. No, bueno, tu personaje favorito hemos dicho, ¿no? ¿Y Lourdes, cuál te gustó a ti? A mí el personaje que me ha emocionado ha sido Lumpa. Ay, En ese mira. momento, Ay, como sí. sigue la perla y el pobre ahí piensa que va a salir adelante y no lo consigue. Eso me estremeció el corazón. Porque tanta lucha con su amor, de que a ver si él lo conseguía para los dos, eso me encogió el corazón. Ay, qué bien. Bueno, me alegro mucho porque esa parte me costó mucho porque es más difícil escribir cosas tristes y que acaban mal, porque claro, la gente quiere que las historias de amor acaben bien, pero esta no podía acabar bien, porque los esclavos que pescaban estas grandes perlas, pues prácticamente todos morían. Primero porque estas estaban a una profundidad muy grande, y luego porque tenían que hacer inversiones 30, 40 al día y se les reventaban los pulmones, ¿no? Del cambio de presión. Sí. Pero sí consiguió darle la libertad a su amor. Entonces eso me pareció bonito. Pero como narra, es ese momento que él piensa que me encuentro bien, me puedo mover, no me puedo mover, o sea, tal como Sí. lo van narrando. Es muy emocionante, sí. El corazón, Carmen. Pues me alegro mucho que también tuve que averiguar, porque claro, la dificultad de este libro es la documentación. Porque Eso iba a comentarte, que ¿cuánto tiempo? Desde cómo se pescan las perlas en Panamá en el siglo XVI hasta cómo es el Hollywood de los años 60. Y en concreto esto de la inmersión y de los esclavos, pues tuve la suerte de que un amigo mío es hombre rana profesional y entonces me prestó un libro en el que se explicaba. Y eso que se cuenta ahí, de que él no puede mover las articulaciones, es la sensación que tiene la gente cuando se les ha quedado aire dentro. Entonces se les queda aire y tienen una embolia y se mueren. Muchos de ellos empiezan a vomitar sangre y tal y cual. O sea que eso está contado como realmente pasaba. Sí. Pues ese pasaje, ¿verdad? Sí. Tú me vas a decir algo, Eva, porque te he interrumpido. No, nada, te iba a preguntar precisamente eso, que cuánto tiempo te había llevado la documentación del libro, que no ha sido fácil, imagino, y luego la portada también, que es preciosa, comentar las ilustraciones de las fotografías de mitad. Sí, mira, me llevó un año y menos un día, porque me acuerdo que empecé la novela el día del cumpleaños de mi padre, que me hizo mucha ilusión, porque si yo me dedico a la literatura es gracias a él, y entonces dije, bueno, seguro que papá me va a traer mucha suerte.
y entonces empecé el día 25 de junio y lo terminé el 24 de junio, o sea, el día de San Juan, la víspera, ¿no? Anda. Sí, y entonces es verdad que la documentación fue muy laboriosa por eso, porque yo no quería escribir lo que ya todo el mundo sabe. O sea, me interesaba la intrahistoria. Y entonces tienes que leer muchísimo para ir sacando. A lo mejor me leí un libro así de gordo y solo encontraba una anécdota que me sirviera. Entonces, de todas maneras, no me importó mucho porque si no me servía para encontrar anécdotas, me servía para ver qué comía la gente en aquella época, o cómo era la ropa, o cómo hablaban. En todo el libro he procurado, no sé si habéis visto que el lenguaje se va modificando. O sea, cuando estamos en la época de Felipe II, hablan de una manera que luego va a mejorar, vamos, cada vez se hace más cercana a la nuestra. Pero para la parte de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, el truco consistió en que mientras yo escribía, leía el Quijote todo el tiempo. Leía el Quijote porque así se me quedaba, la forma de hablar se me quedaba en el... Sí. Podía reproducir los diálogos. Qué curioso. Yo, por lo que comentabas antes de la parte preferida, yo es que soy una apasionada del arte y entonces la parte que ha comentado antes Lourdes de Velázquez, de dar vida al cuadro y de hablar de las pinturas de Goya también que aparecen y todo esto a mí es que me apasiona el arte y toda esa parte me ha encantado. Sí, yo cuando llegué a la corte de Carlos IV, o sea, la mayor dificultad de este libro es que en una novela tú vas tirando del hilo y la historia se va trazando así, pero en este caso son historias que empiezan y acaban, ¿sabes? Es como escribir 13 novelas, más cortitas, pero bueno, con toda la información y creando un mundo, unos personajes, una situación y luego cerrando y con un final que sea bonito y que al lector le guste. Y cuando llegué a la época de Carlos IV, tenía que explicar, por un lado, cómo en la época de Carlos IV se produce esta situación insólita, histórica, que es que en un momento dado el rey y el príncipe de Gales abandonan España y se largan a rendirle pleitesía a un general corso, un advenedizo que está en Hendaya y que es Napoleón, pero que al fin y al cabo es un generalote, ¿no? Entonces, bueno, tenía que contar esto, pero sin detenerme mucho, no sé qué. Entonces digo, bueno, a ver, ¿quién puede ayudarme a contar esta historia? Entonces se me presentaron 2 cuadros de Goya. Por un lado está el cuadro de la familia de Carlos IV, que es los Borbón en su esplendor, todos guapísimos, todos llenos de oro y de no sé qué, no sé cuánto, y luego los fusilamientos del 3 de mayo. Entonces yo necesitaba hacer un puente entre esos dos cuadros. Entonces se me ocurrió poner a Goya el día después de los fusilamientos del 3 de mayo, porque se sabe que Goya le gustaba tomar apuntes en vivo. Entonces, si había una ejecución, ahí estaba Goya tomando dibujos, haciendo esbozos del verdugo, del justiciado, de todo el mundo. Y también hizo lo mismo cuando los fusilamientos del 3 de mayo. Él se fue con su criado, con Isidro, a la montaña del Príncipe Pío y cuenta que llega y se encuentra con ese bosque de cadáveres, porque son las manos, imagínate, unos que estaban así, otros las piernas, todos tiesos, porque los franceses impidieron que los encerraran. Y entonces, bueno, toma apuntes. Entonces yo me lo imagino esa noche, por un lado, hablando contando la historia de Carlos IV y su traición y su horrible comportamiento, y por otro lado, hablando con el fantasma de Cayetana de Alba, que ya esta lo tenía muy estudiada porque ya había escrito sobre ella. Claro, aquí tenemos el libro. Ya mira. Sí, mira. Bravo. Que nos contó Celeste una anécdota muy curiosa. Y nos mandó las fotografías. Sí. Es que volverte a reencontrar con Tana, pues a mí
a ver, fue muy entrañable. Claro, porque aproveché y digo, no puedo contar la misma historia porque ya está contada, ¿no? Pero sí retomar la historia de amor de Goya con la duquesa de Alba. Mejor dicho, él estaba enamorado de la duquesa de Alba y la duquesa de Alba le daba esperanzas, pero bueno, nunca lo tomó en serio, ¿no? Pero como además ella Cayetana de Alba se llevaba tan mal con María Luisa de Parma, pues también me servía para contar la rivalidad tan grande que había entre ellas y decir que la muerte de Cayetana de Alba, que se murió casi de un día para otro, pues suscitó muchas dudas de cómo había muerto, ¿no? Entonces había gente que decía que se había envenenado porque Goya la maquillaba con los óleos y que los óleos eran venenosos y que se había muerto por eso. Otros que decían que había sido María Luisa de Parma, que le había mandado una caja de frutas escarchadas cubiertas de chocolate y que había muerto al día siguiente. Y otros decían que había sido Fernando VII para incriminar a su madre, a la que detestaba, que había matado a la duquesa de Alba. Y entonces, bueno, pues me gustó poner ese puntito del libro anterior. Hay otra cosa que me gusta de Ana de Austria, ese amor platónico que existe en esa galería de donde están todos los retratos de todas las madres. Claro, con el vendedor de sanguijuelas, ¿no? Sí. A mí ese también es un capítulo que le tengo mucho cariño, creo, porque me costó horrores. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando empiezas un libro, necesitas mucho tiempo para situarte, ¿sabes? Para ir cogiéndole el truco al libro y para crear los personajes. O sea, una vez que hice ya el vendedor de sanguijuelas, por ejemplo, la monja pecadora me salió enseguida. Es que la monja... Me encanta. Lo de Teresa y Felipillo me encanta. ¿Qué? No te ¿Qué pasa que te dices de la monja pecadora? Póntela así. Ponte el micro. Lo de la monja pecadora, Carmen, sí. Me encanta ese episodio entre Creta y Felipillo, que ella en un momento dado se va, se mete a monja, luego tiene que volver a regresar. Ella en su inquietud de pecadora, ¿qué estoy haciendo? O sea, me fascinó, me encantó. Ay, bueno, me da una gran alegría porque yo estaba aterrada porque iba bordeando la catástrofe con ese personaje, no. Porque no podía quedar como una, ¿cómo se dice? Como una corruptora de menores, ¿sabes? Pero era tenía que ser muy sutil la historia. Pues totalmente lo ha sido. Claro, y ese encuentro en esa sala que siempre aparece Benito Molina, de repente, sí. Es como una sombra constante que va entrelazando el libro. ¡Jo! Genial. Es que verdad, el amor, aparece el amor, realmente todo es por amor. Hay una constante. La Perla tiene ahí un juego con el amor. Yo creo que todas son historias de amor. A ver, creo que pienses si hay alguna que no. Bueno, a lo mejor la de los espías, ¿no? La de Oscar Oswald Reiner y lo de Yusupov, esa no es estrictamente una historia de amor. Pero me reí mucho también cuando nos hablan los diálogos cállate ya. Sí, bueno, existió, el personaje de Oswald Reiner existió y es verdad que la historia que se ha contado de la muerte de Rasputín, que es esta muerte tan rocambolesca, que le pegan tiros y que no se muere y que luego lo envuelven en una alfombra y tampoco, y luego le golpean la cabeza y no hay manera de matarlo. Todo es la versión que ha quedado para la historia porque la contó el asesino. Ahora sabemos, porque los servicios secretos británicos desclasifican documentos al cabo de 50, 75 o 100 años, que no fue exactamente así, sino que los servicios secretos británicos tenían mucho interés en que Rusia continuara en la guerra del 14, porque si se sale Rusia de la guerra, se hace la paz con los alemanes, todas las tropas alemanas que estaban luchando contra los rusos se iban a volver contra los ingleses y iban a perder la guerra. O sea, que tenían que, de todas maneras, evitar que el zar hiciera la paz con los alemanes. Y sabían que Rasputín tenía mucha influencia sobre el zar y que
y que Rasputín no quería la guerra, quería que el zar firmara la paz. Entonces deciden matar a Rasputín. ¿Cómo lo hacen? No podían intervenir, porque al fin y al cabo, si no, eso hubiera sido un conflicto internacional con un aliado. Entonces mandan estos servicios secretos británicos para que averigüen las conjuras que había contra Rasputín. Todo el mundo quería matar a Rasputín en aquella época, los nobles, todo el mundo quería matar a Rasputín. Y ellos empiezan a ver las conjuras que hay y se meten en la de Yusupov. Yusupov, que en su vida había tenido un arma porque lo que le gustaba era vestirse de señorita y ponerse plumas. O sea, no era, claro, no era un asesino de nada por el estilo. Pero dijeron, bueno, este que es así tan rocambolesco, vamos a tutelar el golpe y vamos a asegurarnos de que matan a Rasputín. Y en efecto, Rasputín, si lo queréis ver, es muy interesante porque está la foto en internet. Sale el cadáver de Rasputín con un tiro aquí. Comprenderás que con un tiro aquí no sobrevive nadie, ni corre por la nieve, claro, ni nada. No, claro. Está dado con la pistola reglamentaria de los servicios secretos británicos, que es la que lleva James Bond. ¿Sabes cuando está James Bond así con una...? Sí. Quería resaltar algunas frases de la novela que a mí siempre me gusta, como a Celeste. He cogido estas 4, mira. El corazón es una calamidad a la hora de tomar decisiones. Las perlas son caprichosas, todo lo dan o todo lo quitan. El arte acompaña, el arte nos salva y llena muchos huecos en la vida de las personas. Y la naturaleza, con sus grandes miserias y pequeñas infamias, es la que realmente escribe la historia. Esas 4 me he quedado con esas. Es que me encanta resaltar frases de esas en las novelas. Los pequeñas infamias lo tengo que meter siempre por algún lado. Sí, ya lo he visto. Yo me quedé con una de Goya que la pones en el libro, que dice: me siento a gusto rodeado de fantasmas. Sí, el pobre ya estaba en las últimas, le gustaba estar rodeado de fantasmas. ¿Y tú tienes alguna, Celeste, por ahí? Pues es que con la mala suerte de que hoy he tenido un día y no tengo el libro de la biblioteca y no me he traído mi libro de mi esposo. Yo lo tengo aquí también. Hay mucha gente que me dice... Me he dejado el libro de mi esposo en mi casa. Entonces, como estoy en el trabajo, pues no puedo decir ninguna porque las tenía apuntadas, pero claro. De hecho, este libro tardé mucho en leerlo. He tardado mucho en leerlo porque personajes he ido pues buscando todas las fotos de algunos personajes en Google. Entonces sí que he tardado porque incluso hasta la bruja celeste también la he encontrado. Os quiero contar, porque se lo he dicho, sí, que es verdad. Un homenaje a mi amiga. O sea, yo tenía que ponerle un nombre a la bruja esta de la Martinica y dije, pues te voy a poner Celeste. Y estuve buscando y aparece un cuadro, una chica con trenzas, y digo, ay madre mía, ¿seré yo esa? No, físicamente no te pareces absolutamente nada, o sea, es un homenaje porque tu nombre me encanta y porque quería que estuvieras en mi novela, pero no porque te parezcas a la bruja celeste. Y Carmen, ¿sabes qué? Mira, es verdad que aparte de que me he hecho un repaso por la historia maravilloso, o algún personaje así que me he reído mucho, porque cuando es, sobre todo este que es tan elegante, que está con todas, o sea, digo, le tengo que poner cara. O sea, le he ido buscando y poniendo cara, aparte que está genial que hayas puesto en el libro las imágenes. Sí, claro. Eso es maravilloso, y te voy a contar una anécdota de hoy. Cuando han venido a devolverme un libro por la ventana, como sabéis que estamos las bibliotecas en así que abrimos y no abrimos, pues hablaba con un chico y me dice, ¿qué libro tienes ahora? Digo, pues mira, el de la hija de, digo, el de la leyenda de la peregrina. Y le he dicho, ¿sabes qué? ¿A qué no sabes qué, Carmen? Pues no te lo vas a imaginar. ¿No? Pues que han sacado los cuadros del Prado por Castilla-La Mancha y están dando una vuelta por cada comunidad, y he llegado a Toledo
los cuadros que están en tu libro están en el miradero del Alcázar de Toledo. Ay, qué gracia. O sea, que los has visto ahora. Ahora mismo, o sea, hay réplicas y entonces próximamente mañana con un libro de cositas me pongo al lado del cuadro tocando la perla y te mando la foto. Ay, La familia de Carlos, mira, sí, y le he dicho, mira, te llevas el libro y ya te haces una foto en los cuadros que están en la calle, claro, que los han sacado. Este está. Ay, fíjate, Este está. de María Estuardo. María Este está. ¿Cuál? Está casi todos los libros donde está. Bueno, es providencial, porque claro, ¿en qué momento iban a ir a pasearse por ahí? Pero ya ves. Es increíble. ¿Qué te parece? Me parece genial. Por favor, no dejes de mandarme la foto. Sí. Mañana voy al miradero y vas a ver la exposición y me voy a ir uno por uno tocando la perla y tocando el libro. Sí. Eso merece fotos. Sí. Eso no se puede hacer en el Museo del Prado. No, en cambio ahí sí. ¡Qué ilusión! ¡Qué bueno! ¡Qué curiosidades y casualidades de la vida! Yo no creo en las casualidades. Todo es... No, yo tampoco. Es más, quería contarte, Carmen, el otro día hay una niña que cuando empecé a escribir la conocí en una feria del libro con el Corte Inglés aquí en Murcia y desde entonces he tenido contacto con ella. Y este año cumplía 16 años y estoy hablando con ella, esto fue antes de ayer, y me dijo, Lourdes, le pedí a mis padres un libro que tengo muchas ganas que me compren. Digo, ¿así cuál es? Y es el tuyo, Carmen. ¡Ay, qué bien! Es que me encanta, Carmen. Le dije, me lo he leído, cariño. ¿Te lo recomendaste tú o fue ella que te lo dijo? No, ella misma ya te lleva leyendo hace años. Fíjate, pero sí, no, es muy lectora, Paula. Fenomenal. Y estaba emocionada porque le iban a regalar sus padres tu libro. Y le dije, pues sí, voy a conocerla. Y estaba, que a lo mejor no se está viendo, no lo sé, pero... Que se pronuncie. Te mandamos besos. ¿Dónde estás, Paula? Sí, pero me hizo gracia, fíjate. Sí. ¿Estás escribiendo ya algún libro? ¿El próximo? Pues mira, cuando termino un libro me doy como un año, porque sí, claro, aprovecho para hacer los clubes de lectura, que a mí me encanta, que espero que podamos hacer algún club, no sé, o claro que sea, ¿no? ¿Podemos sí, hacer ahora cuando nos... Sí, lo vamos a intentar. Y además es que me ha parecido, además esta casualidad de que estén los cuadros. Claro. Ay, se nos ha ido. Pues, no sé qué le pasa hoy a la conexión de Celeste. Porque está con el móvil. sí, con el móvil. Sí, no se puede. A ver si entra. Bueno, A ver si hay alguna. No, que os iba contando que normalmente me doy como un año, porque entonces aprovecho para viajar, para presentar el libro en toda Latinoamérica, luego voy a Estados Unidos, voy a Italia, voy a Francia, todo eso, ¿no? Un año y hacer muchos clubes de lectura que a mí me encanta porque es una, por ejemplo, esto para mí es un placer, ¿sabes? Porque puedo contaros los secretos de cocina, ¿no? De cómo he ido imaginándome las cosas y creándolas. Y entonces, lo que pasa es que, claro, ahora como está todo tan raro, no voy a poder hacer así que voy a tener que poner a pensar, pero no se me ocurre nada de momento. Lo podemos hacer por Zoom, en plan digital. Sí. Claro. Sí, si queréis, yo feliz. Claro. En Zoom sí que se podría. ¿Habéis hecho algún club así por internet o no? No, pero se podría probar. Claro. A ver qué pasa. Sí, ahí está. Carmen, que sí. Es que te voy a contar una cosa que me pasa. Ahora que el próximo domingo vas a ir al Cuarto Milenio, que lo vi, anunciar, le vamos a decir es verdad, yo también aquí. Le vamos a decir a Iker que venga aquí también a la biblioteca de Cabañas, porque los romanos de vez en cuando me hacen estas cosas, ¿eh? Que aquí había antiguamente un asentamiento romano y estamos sobre sus casas tocándole las narices. Está protestando, el romano está protestando. O quiere que le haga caso y que no esté hablando tanto de la peregrina. Sí, que hable con él, ¿no? Por ejemplo. Sí, muy bueno. El próximo libro de romanos.
Bueno, pues no me digas, Carmen, que no es coincidencia que hayan traído a Toledo la exposición donde están tus cuadros. Es increíble, pero por favor no dejes de mandarme fotos porque yo se lo voy a poner. Mañana voy a ir por los cuadros tocándolos y haciéndote la foto. Sí, buenísimo. Qué maravilla. Sí, no sé si hay alguna... Que digo que así la gente, sobre todo de la zona de Castilla-La Mancha, que quiera ver arte y que quiera leer literatura y arte de la mano. Me viene bárbaro. Sí, me han pedido, te diré que los del Prado me han llamado para que haga un vídeo con ellos. Luego lo colgan en su web y se distribuye al mundo entero. Yo hablando de los cuadros del Prado que tienen la Peregrina, que son unos cuantos. Está el de Felipe III, el de Margarita de Ávila, el de Ana, este tan bonito que me encanta. Yo también, otro de mis personajes favoritos es esta Ana de Austria, que me tiene muy sorprendida, porque he visto que está con ese vestido blanco y tiene un guante negro, es muy rara. Tiene un cuadro rarísimo. Vamos a buscarlo. Míralo, ya. Tiene un traje blanco maravilloso y no le pega nada ese guante negro. A mí me tiene no le pega nada. ¿Lo ves ahí? Ay, que no lo encontró. ¿Ves? Ese guante negro. Ay, sí. Sí, ¿verdad que no le pega? Pues nada. ¿No? Sí. No le pega nada al guante. No, yo ya me he hecho toda una película. Ya me había inventado yo una historia de ese guante negro. ¿Ah, sí? Sí. Me he imaginado que no sé, que tenía una mano de madera y que no se lo había dicho a nadie, pero que la cubría porque que no se viera que la mano que la tenía impedida, o yo qué sé, ya me había inventado toda una historia. La libertad que da la literatura, ¿eh? La imaginación, qué maravilloso. Ya sabemos estas Navidades, con todas las cosas que estamos contando, que regalar para Papá Noel y para los Reyes. Exactamente. Hay mucha gente que ya se lo está pidiendo por aquí. Ya lo están diciendo. Que me hagáis mucha propaganda, que vosotros seguro que... Además, la portada es preciosa. Es para ponerla en el salón de tu casa. Ahí. Bueno, has visto que dentro está el cuadro original. ¿Lo has visto, no? Dentro está el cuadro original y le cambiaron la cara porque el cuadro, o sea, el vestido es maravilloso, pero la pobre María Luisa de Orleans era bastante feudita. Esa, ¿no? Claro, mira la cara. Sí. Es un poco, sí. Bueno, no es muy agraciada, ¿verdad? Entonces ahí nos tomamos unas licencias y al final salió muy favorecida. Sí. Pues esto es que has hecho que la historia sea amena, porque los has humanizado tanto que disfrutas. Cuando normalmente siempre la historia, cuando uno se la han mostrado, se la han hecho leer, le ha sido un poco pesada en datos y todo. Pero lo has hecho tan humano, Carmen, que es ameno. Y te apetece saber qué hace en su día a día, su quehacer. Eso es lo que yo quería, porque esto lo aprendí muy jovencita. Cuando vivía en Inglaterra, había muchas autoras que escribían este tipo de libros, ¿sabes? Entonces yo he aprobado un montón de ¿cómo se llama? De exámenes de historia gracias a lo que leía yo en estas novelas. Porque si tú entiendes la parte humana de los personajes, entiendes mucho de los hechos y mucho de lo que ha sucedido. Porque, claro, pues Felipe II era de determinada manera y se comportaba así, porque, bueno, pues, entonces yo quería que la gente los conociera en pantuflas. Ese era el plan. Sí, pues perfecto. Bueno, pues yo creo que no vamos a hablar más, porque si no... No, porque al final vamos a contar todo. Exacto. Hay que leerlo. No, que se queden con ganas de leer, porque hay muchas anécdotas. Pero y muchas aventuras, ¿eh? Sí, y mucho amor también, porque al final son todas historias de amor. Sí, es verdad. Qué bien. O de reflexión, porque hay muchos tipos de amor dentro del libro. Claro, porque también hay amor materno, hay no solamente amor de hombre y mujer, ¿no? Sí. No. Sí. Hay muchos tipos de amor. Y el amor ese que es generoso, sobre todo. Ese es el de Harriet.
Es el de Sí. Harriet. Sí. A mí también me gusta mucho su personaje. Oye, chicas, pues muchísimas gracias porque se me ha encantado Gracias. con vosotras. Eso es Agradecerte el tiempo, que sabemos que vas súper liada, seguramente que tienes una agenda. Esto ha sido como un paréntesis maravilloso. Sí, Ha sido un honor, Carmen, de verdad. sí, Un honor. muchas Bueno, gracias. muchas gracias a vosotros. Os mando Y felices fiestas. felices Ya que- Gracias. Besitos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.